Bueno, quisiera iniciar contándoles acerca de un joven a quien llamaremos Luis. Luis, un Luis. Se enamoró profundamente de una chica. Así que procuró acercarse a la joven y logró convertirse en su amigo. Posteriormente le manifestó sus sentimientos, sus deseos de un noviazgo, pero no obtuvo una respuesta positiva. Y una y otra vez fue rechazado. Pero después de un tiempo y de tanto insistir y persistir, ¿cuántos saben que la insistencia y la persistencia finalmente tiene sus beneficios, sus resultados? Así que de tanto insistir y persistir, logró el sí que tanto anhelaba. Se hicieron novios. Y finalmente logró llevarla al altar y hacerla su esposa. Ahora la tendría para siempre. Final feliz. Amén. Hasta ahí sí. Pero la historia continúa. Después de un tiempo, Luis fue perdiendo interés hacia la relación de pareja. El impulso que traía del noviazgo se fue desvaneciendo lentamente y empezó a cometer muchos errores hasta que finalmente el matrimonio terminó en fracaso. Luis hizo un buen trabajo, logró lo que tanto anhelaba, pero no logró mantener el matrimonio y al final fracasó. Déjame decirte, no, lo que importa no es cómo se inicia, sino cómo se termina. Justamente ayer tuvimos aquí un matrimonio y desde que la novia entró llorando. Nos conmovió tanto con mi esposa ver ese momento. Ella lloraba y él lloraba también. 30 años sin la bendición de Dios. Y a finales del año pasado el hombre le dijo: quiero honrarte y sabe, y quiero hacer algo que tú siempre has anhelado en tu corazón y te voy a honrar delante del Señor. Y ayer estaban aquí después de 30 años de convivencia recibiendo la bendición de Dios. No es cómo se inicie, es cómo se termina. Hay personas por las que nadie daba nada. Hay personas por las que dicen: no, ese es un caso perdido. No apostarían nada por esas personas. Pero, ¿sabe? Sus vidas son un completo caos. Pero terminan un día sorprendiéndonos. Y leí sobre un hombre llamado Billy. Fue alcohólico durante 38 años. Lo increíble de esta historia es que pasó 20 años y bebiendo y mendigando a las puertas de una iglesia. Como tierra deseable, una iglesia. En el año 1990 levantó su mirada al cielo y pidió ayuda al Señor Jesucristo. Y Dios le otorgó la ayuda. Desde entonces nunca más volvió a beber. Un día el pastor le dijo a Billy: se te nota muy contento. Él respondió: estoy contento porque soy un hombre libre.
La vida es un laberinto. Y por fin encontré la salida. Gracias al Señor Jesucristo. No importa el principio, sino el final. Quizás aquí hay personas que sus vidas no iniciaron bien, un completo caos. Pero déjame decirte, lo importante en el Señor no es cómo se inició, sino cómo vas a terminar. El mensaje en el día de hoy lo he titulado, termina bien. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para toda la iglesia. Termina bien. En el libro de Segunda de Crónicas, y quiero recordarles a todos que el libro de Crónicas fue escrito con la intención de recordarle al pueblo judío toda su historia. Ellos venían de la cautividad, pasaron muchos años cautivos y la gran mayoría de esa nueva generación habían olvidado la historia de su pueblo. Así que cuando leemos Primera y Segunda de Crónicas, algunos de ustedes dicen, oye, pero aquí se repite lo que escribió Samuel, aquí se repite lo que escribió Reyes, lo que encontramos en Primera y Segunda de Reyes, aquí se repite, pero realmente es porque es la historia que se está contando. Dios colocó a Esdras a que escribiera de nuevo esta historia para que los que venían de la cautividad pudieran entender la historia de Israel. Pero además de eso, ¿sabe? Para recordarle al pueblo de los errores cometidos por los reyes y errores para que el pueblo no los volviera a cometer. Y aquí está escrito para que nosotros podamos leer y no cometamos los mismos errores de otros. Así que en el capítulo, en Segunda de Crónicas 26, capítulo 3, leemos al 5, dice que Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Este es uno de los reyes que duró más tiempo en el trono, 52 años. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Me encanta escuchar esto. Hacer lo que agrada a Dios. Eso nos coloca en una posición muy favorable a hacer lo que agrada a Dios, en obediencia a Dios. Así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Zacarías es el sacerdote. Y este es un tremendo hombre de Dios que influyó en la vida de Uzías. Y la influyó de una manera positiva porque le enseñó a buscar a Dios, a temer a Dios. Este sacerdote le dio dirección. Y durante este tiempo, dice, Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, del sacerdote. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. ¿Sabe, iglesia? La garantía de una vida diferente, una vida en bendición, la garantía está en la búsqueda de Dios, en obediencia a Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, este Uzías, como vemos aquí, ha recibido una enseñanza de un hombre, un sacerdote, un hombre de Dios, y Dios le dio éxito. Ahora, en los versículos 6 al 8, nos dice que Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jania y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Así que este Uzías, este rey,
declaró la guerra, salió victorioso, derribó murallas, pero construyó también nuevas ciudades. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Así que Usías, sabe, que buscaba al Señor, que agradaba a Dios, sabe, salía a la guerra y Dios siempre lo respaldaba. Dios lo bendecía. Verso 8. Los meunitas le pagaban un tributo anual. Y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Dios, estamos viendo realmente un hombre con grandes bendiciones. O sea, él salía a las batallas, Dios lo respaldaba, Dios lo hizo famoso, ¿sabe? Llegó a volverse muy poderoso. Versículo 9. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. Donde quería, ¿sabe? Estaba haciendo prácticamente, Dios le respaldaba en todo cuanto hacía. ¿Alguien aquí le encantaría que Dios le respaldara en todo cuanto emprenda? ¿Quieres? Oh, quizás hoy dices, oh Señor, yo quiero ser un Usías. El verso 10 dice, también construyó fuertes en el desierto. Bueno, ¿quién construye en el desierto? Pero como es que este es un hombre bendecido de Dios, respaldado por Dios, donde quiera que vaya, quizás alguien dice, ay, colocar un negocio, tiene que ser en un lugar donde haya mucha gente, no en un desierto. Pero dice, aunque sea el desierto, Dios me va a prosperar. Y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales, muchas cisternas. ¿Sabe? El agua era lo más preciado en ese entonces y este hombre colocaba la mano y allí no había oro, allí había agua. Pero en ese tiempo el agua era mejor que el oro, era mejor que el petróleo. Amén. Y entonces dice manás de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Era un agricultor y tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos. Además de eso, Dios le había rodeado de mucha gente que trabajaba para él, tanto en las laderas como en los valles fértiles, en cualquier parte. Verso 11. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenado. O sea, además de todo lo anterior, de todas las bendiciones, tenía un gran ejército, listo para marchar a la batalla, unidad por unidad. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2,600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307,500 hombres. Todos soldados, ¿qué? Selectos. No era cualquier persona, no era cualquier soldado, era personas escogidas. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Por donde quiera que veamos a Usías, tenía ¿qué? Tenía bendición. Y Usías proveyó a todo el ejército de escudos, de lanzas, de cascos, cotas de malla, arcos y piedras para honda. ¿Qué necesitan? Tome. Necesitan arcos, tome. Lanzas, tome. ¿Sabe? Proveyó para todo el ejército porque era un hombre próspero. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén. Su fama se extendió por todas partes, porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Alguien aquí necesita una maravillosa ayuda de parte de Dios?
Así que la vida de Uzías se caracterizó, ¿sabe?, por triunfos en todo lo que emprendió. Dios lo bendijo y lo prosperó abundantemente. Donde colocaba la mano, allí había bendición. Así que en estos versículos que acabamos de leer, vemos a un Uzías como un comandante en jefe de un gran ejército. Pero también lo vemos, ¿sabe? Nos lo muestra como un arquitecto. Lo muestra, ¿sabe? También como un hombre de campo, de agricultura, un agricultor. Tenía éxito, ¿sabe? En todo. Como arquitecto tenía éxito, como agricultor tenía éxito en todo, dirigiendo a su ejército. Y Dios, ¿sabe?, lo prosperó. También con muchos animales, con muchos trabajadores, y lo prosperó con un gran ejército. Así que lo que nos muestra es un rey grandemente bendecido por Dios. Así que hasta aquí tenemos un hombre, un rey ejemplar, grandemente prosperado y bendecido por Dios. Hasta aquí podríamos dejar todo y diríamos, increíble, Uzías, un ejemplo. Oh, Uzías, tremendo. Oh, Dios, ¿cómo sería la búsqueda de ese hombre? ¿Cómo sería ese hombre allí que Dios le bendecía tanto? Pero ¿qué sucedió después? Desafortunadamente, muchas personas inician bien, llegan a la cúspide de sus vidas, pero luego empiezan a decaer y a caer, terminando mal. Versículo 16 dice, pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó ¿en qué? En su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Uzías no respondió de manera adecuada a la bondad de Dios y se volvió orgulloso. Y esas son de las cosas que más he temido en mi vida. Y abro mi corazón y quiero ser honesto. He clamado al Señor, Dios, no quiero que la iglesia crezca tanto. No quiero una mega iglesia, Señor, no quiero, porque no quiero que un día mi corazón se llene de orgullo. Un día crea que es porque yo lo hice. Porque todo lo que ustedes ven es porque Dios lo ha hecho. Y si de algo tenemos que presumir, si presumimos de algo en tierra deseable, tenemos que presumir es de lo que Dios ha hecho. Nada de lo que hay lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Dios. Siempre existe el peligro de que el éxito, ¿sabe?, nos lleve al orgullo. Y vivimos esta etapa tan increíble y digo, Dios, gracias por esta palabra. Porque sabe, a veces no hay quizás tanta finanza, pero Dios nos ha bendecido. Señor, anhelamos esto, queremos aquello, y Dios nos lo ha provisto. Digo, Señor, pero que siempre nuestros pies estén sobre la tierra. Y yo le pido siempre a todos ustedes que nosotros como pastores y que todo liderazgo de tierra deseable, aunque el Señor nos bendiga sobreabundantemente, siempre reconozcamos que todo es hecho por el Dios de los cielos. El problema del orgullo es que, ¿sabe?, viene la soberbia, viene la arrogancia. El orgulloso se cree autosuficiente. Casi que no necesita a Dios. Cree que todo lo puede. Se cree superior a los demás.
cree que sabe más que los demás y nunca admite que se equivoca. Ahora, esto no es solamente de la gente que posee, que tiene, porque también conocemos gente muy sencilla pero orgullosa. Pobremente orgullosos. Porque el orgullo encierra todo este concepto que es, ¿sabe? Autosuficiencia, el Todopoderoso. Y cuando leo los versículos dice, Usías se hizo poderoso. Usías todo lo que emprendía, Dios lo prosperaba. Usías se volvió famoso. Señor, no quiero fama, no quiero el poder. Yo quiero simplemente, ¿sabe? Reconocer que hay un Dios en los cielos y que Él, con Él, nos basta, nos sobra y nos basta. Quiero destacar que Usías se mantuvo haciendo lo recto y agradable delante de Dios, delante del Señor, mientras su mentor, el sacerdote Zacarías, vivió. A veces necesitamos como el policía al lado. Necesitamos esa persona allí al lado. Y cada domingo ustedes vienen aquí y el pastor o quien esté aquí enseñando, predicando, uno de nuestros líderes, o el pastor Orlando o la pastora, están aquí y sabe, estamos guiándoles. Pero yo quiero decirte, nuestro mentor y consolador es el Espíritu Santo. Aunque no lo veas, Él está a tu lado. Y a veces tomamos decisiones sin consultar con Él ni decirle a Él. Y a veces lloramos y decimos, Dios, ¿pero por qué? Y el Espíritu Santo al lado diciendo, pero aquí estoy. No me pide ayuda. Soy tu mentor, aquí estoy. Tu mentor es el Espíritu Santo. Tu consolador es el Espíritu Santo. Jesús dijo y nos dio esta promesa tan maravillosa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que quiso decir, el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quizás a veces dices, en una necesidad, dice, si estuviera aquí el pastor, si estuviera la pastora, yo le contaría a ella todo. Si estuviera Mori, si estuviera Rafa, si estuviera si estuviera uno de los líderes. Y el Espíritu Santo dice, pero estoy yo a tu lado. Porque a veces acudimos más al que vemos que al que no vemos. ¿Cuál fue el pecado de Usías? El pecado de Usías no fue adulterio. No se inclinó ante dioses paganos. Usías se mantuvo lejos de la impureza. Pero hubo algo. No pudo controlar el orgullo. Se enalteció pecando gravemente contra Dios. Se enalteció. ¿Sabe? Las muchas bendiciones, el poder y la fama lo llevaron al abismo. Su problema, el orgullo y la soberbia, y lo llevó a la ruina. Y quizás estás comenzando en esta etapa, eres un joven, estás iniciando y estás ascendiendo. Pero no olvides quién es el que te da cada ascenso. ¿Quién es el que te lleva? ¿Quién es el que te impulsa? ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién? El Salmo 138, verso 6. El salmista escribió, Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantiene alejados de ti.
quemar incienso. ¿Qué fue lo que hizo Usías? Entra en el templo, quema incienso, ofrece sacrificio, y esto es una actividad exclusiva de los sacerdotes. No es una actividad del rey, pero recordemos que él se cree todopoderoso. Él se cree que él es capaz de hacer lo que quiera. Al parecer Usías creyó que tenía una concesión especial de Dios, de parte de Dios. Quizás asumió que por todas las bendiciones recibidas de Dios, él también aprobaría cualquier cosa que él quisiera hacer. Pero no fue así. Dios coloca unos límites. Un paréntesis, puede que una persona sea un ciudadano ejemplar de esta nación, pero eso no le da la autoridad para ejercer funciones públicas. Primero tiene que recibir una investidura de parte del Estado, del gobierno. Amén. Puede ser el ciudadano más ejemplar, puede ser el cristiano más ejemplar, pero para hacer algunas cosas debe recibir un llamado, debe recibir una investidura de parte de Dios. No, es que Dios me respalda en todo lo que hago. Usías, no te equivoques. No tienes licencia para hacer lo que se te antoje. No tenemos la licencia para hacer lo que se nos antoje. Lo que Usías demostró es que había perdido el temor reverencial a Dios. Desobedeció. Perdió el temor que antes sí tenía cuando su mentor, el sacerdote Zacarías, se lo enseñó. ¿Por qué antes no lo hizo? Porque Zacarías le decía, cuidado, esto no. Y como tenía una influencia del sacerdote, se mantuvo recto delante de Dios. Ahora, el mentor, tu mentor, el Espíritu Santo, siempre nos conduce a toda la verdad. Entonces, verso 17, Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. ¿Sabe? Cuando el sumo sacerdote vio que Usías entró en el templo a quemar incienso, a sacrificar, a hacer el sacrificio, él corrió detrás con 80 sacerdotes más. Y dice valientes, porque ante el rey, ¿sabe? Era mejor estar callado, porque el rey lo podía mandar a decapitar. Pero dice valientes. No, vamos a ir detrás de ese hombre. ¿Sabe? Esta es la influencia de un hombre. Zacarías era un solo hombre a quien él atendía, y aquí hay 81. Pero ¿sabe? El orgullo es algo que va creciendo, que a veces no lo vemos y se levanta. Porque aquí ya tenemos a un hombre sumamente poderoso, sumamente famoso, un hombre muy bendecido, muy prosperado. ¿Sabe? El problema de mucha gente es que son muy bendecidos y no saben cómo manejar tanta bendición. Dice que enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Ni siquiera le dicen rey. Usías, porque él es un hombre como cualquiera. Tiene una investidura de rey, pero no de sacerdote. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Apartados, son consagrados. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará en esto. Quizás Usías decía: sí, Él me honra en todo, Él me respalda en todo.
Dios no te va a honrar en esto. ¿Sabe? Al entrar en el lugar santo, Uzías olvidó su condición pecaminosa. Trató ese lugar como cualquier otro. No escuchó al sumo sacerdote y a los 80 más, quienes le estaban advirtiendo sobre los peligros de hacer algo que no podía realizar. Algo que era exclusivo de los sacerdotes. Y a veces no escuchamos. Se nos dice, se habla. Cuidado. Y hay personas tan soberbias que creen saber más que los demás y menosprecian el consejo y las enseñanzas de personas de menor rango. Nada, pero que me va a aconsejar a mí. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el maestro. ¿Qué sabe? Está en la soberbia. Pero sabe que el orgullo hace que las personas se crean tan autosuficientes que ni siquiera a veces escuchan a personas con un rango superior, con una autoridad superior. ¿Para qué entrar al templo a escuchar? Yo sé más. Yo sé más que el que está predicando. ¿Para qué entrar al templo? Yo sé más. El orgullo hace que ni siquiera escuche el consejo o del que está abajo o del que está arriba. Verso 19. Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, contra el consejo que recibía, ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. El castigo divino. Todo lo que sus manos hacían era prosperado. Todo lo que sus manos emprendían, Dios lo bendecía. Ahora en sus manos está el recipiente. Y entonces viene algo que nadie quiere tener. Y en ese tiempo no había cura para esta enfermedad. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. Ahora, este hombre tan bendecido, tan prosperado, tan poderoso y tan famoso, con lepra. Ahora quizás Uzías estaba envidiando al más pobre, pero sano. Porque a veces la gente no da gracias a Dios por esto que tenemos tan increíble, que es la salud. Anhelamos tanto lo de los demás. Lo que a veces las redes sociales nos muestran de cómo están unos, cómo están los otros. Y de verdad que lo que nos muestran son 80% es mentira. Porque eso es falso. Pero eso hace que dice, yo quisiera tenerlo de ese amigo, yo quisiera tenerlo de esa persona, yo quisiera tenerlo de ese famoso. Y este famoso ahora quería tener lo que tenía el pobre. Se puso furioso, le brotó lepra. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Inició bien,
pero no terminó bien. Vivió aislado en una casa aparte. ¿Cómo vivió entonces ahora aislado? Fue excluido del templo. Lo que tanto anhelamos, poder adorar a nuestro Dios, ahora no podía ni siquiera entrar al templo. Y ahora su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Usías inició bien, temiendo y buscando a Dios. Y mientras buscó a Dios, Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, Dios lo prosperó sobreabundantemente. Pero lamentablemente, para su desgracia, al final se llenó de orgullo, soberbia. Se torció a causa de su fama, a causa de su éxito y de su poder. Uno de los presidentes de los Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln, dijo: si quieres probar el carácter de una persona, dale poder. Dale poder. Dios honra a los que le honran. ¿Sabe? En cuanto al orgullo, ¿sabe? Eso que se llama orgullo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro modelo de vida, nos enseñó algo que es humildad. Desde que nació hasta que murió, siendo rey, no nació en un palacio, sino en una sencilla pesebrera. Siendo el más grande, se hizo el más pequeño, lavando los pies de sus discípulos. Siendo el gran líder, se hizo siervo de todos. Pudiendo hablar y defenderse de sus acusadores, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y Pablo escribió esto en Filipenses, que lo hemos leído y releído. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Qué sucedió con Usías? Estaba arriba, subió como palmera y bajó como coco. Ahora Jesús viene y nos enseña algo que es humildad. Y Dios lo eleva al lugar de máximo honor. No hay un honor más grande. El máximo honor lo tiene Jesucristo. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humildad un día tiene sus resultados. Quiero decirte, tiene sus resultados, tarde o temprano. Iglesia, lo más importante no es cómo se inicia, sino cómo se termina. No es cómo llegaste, sino cómo permaneces en el Señor. Nuestra vida espiritual no debe ser una montaña rusa.
Cuando estamos bien, ¡ay, Dios, te alabo! Y en los momentos difíciles, ¡ay, Dios! Me olvido de Dios. Entonces, arriba y abajo, arriba, abajo. Recuerda, la vida espiritual es progresiva. Es un proceso. Mantente firme en el Señor. Subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando llegues a la cima, mantente, mantente. Que nada te haga descender. Mantente. Uzías se mantuvo firme buscando a Dios mientras el sacerdote Zacarías estuvo. Pero nunca olvides que hoy tú y yo tenemos permanentemente a nuestro mentor, el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Si el orgullo se apodera de ti y crees saber más que los demás y crees que eres autosuficiente y crees a veces que para qué pedirle a Dios, que para qué el Espíritu Santo, que arrepiéntete. Esto, Uzías, su pecado no fue adulterio, no fue rendirse ante ídolos, su pecado fue el orgullo. Si llegas a experimentar esto, es algo que a veces ni lo percibimos, pero arrepiéntete y humíllate delante del Señor. Y esta es la invitación para toda esta tierra deseable hoy. Este altar está abierto para aquel que quiera venir y humillarse delante de Él, rendirse ante Él, levantar las manos y decir: Dios, perdón. Cierra tus ojos. El altar está abierto. Señor, como pastores, líderes de tierra deseable, nos rendimos, Dios. 27 años viendo tu mano, 27 años viendo tu misericordia, 27 años viendo tu poder, 27 años, Señor, que nos has bendecido, nos has prosperado, nos has guiado. Señor, gracias. Hemos visto cómo con poco, Señor, has hecho mucho. Y precioso Dios, hasta aquí nos has traído en bendición. Señor, hoy rendidos ante ti, no nos queremos ufanar de todo esto. Hoy queremos reconocer que tú lo has hecho. Que si de algo presumimos, es de lo que tú has hecho. Señor, le diste tanto a Uzías, pero lamentablemente, Señor, no respondió, Señor, adecuadamente a tanta bendición. Señor, en esta tierra deseable hay tanta gente bendecida, Señor, y te clamamos, Señor, para que podamos responder de manera adecuada, manteniéndonos siempre en humildad, porque el éxito, la fama, el poder, la bendición nos hace estar cerca de algo que se llama orgullo, Dios, soberbia. Nos hace creernos autosuficientes. Nos hace, Señor, pensar que somos los mejores. Le diste tanto a Uzías, Dios, y le respaldaste tanto que pensó, Señor, que podía hacer lo que se le antojara. Pero tú tienes unos límites, Dios. Ayúdanos a entender tus límites, a entender a lo que nos enviaste a hacer, Dios. Él creyó que podía ser, Señor, lo que tú le habías enviado a hacer exclusivamente a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Él pensó que él era Uzías y que, Señor, y que él era todopoderoso.
pero tú eres el Todopoderoso. Levanta tus manos y dile: Dios, aquí estoy. Quizás hoy estás en una condición y tú dices: soy humilde, porque quizás a veces creemos que porque no tenemos grandes cantidades de bienes, eso es humildad, pero eso no es humildad. Humildad es reconocer que hay un Dios en los cielos. Humildad es reconocer que todo cuanto tenemos viene de Él. Humildad, ¿sabe? Oh, Jesús nos lo enseñó. Él veía a los demás como superiores. Jesús, ¿sabe? Lavó los pies de los discípulos. Jesús estuvo allí. Pero humildad tampoco es que te pisoteen una y otra vez, porque también hay algo que se llama dignidad. Padre, gracias. Señor, mientras Uzías se mantuvo recto, mientras Uzías te buscó, tú le prosperabas, Dios. Pero Señor, cuando el sacerdote, Señor, lo llamaste a su presencia, Uzías se torció, Señor. Queremos hoy darte gracias por nuestro mentor, el Espíritu Santo, quien está permanentemente con nosotros. Por el Espíritu Santo que está a nuestro lado, que siempre tiene el consejo sabio, que siempre tiene el consejo de la palabra, que siempre tiene ese consejo para guiarnos a toda la verdad. Gracias, Señor. Nos rendimos ante ti, oh Dios. Rendimos nuestras vidas, rendimos nuestro corazón ante ti, Señor. Iglesia, no es como inicies, es como terminas. Quizás tu vida no inició bien. Quizás tus primeros años fueron tan difíciles. Quizás no hubo una familia, quizás no hubo unos padres. Quizás el matrimonio fue difícil. Pero recuerda que en el Señor Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y que si tú hoy le buscas de todo corazón, que si tú hoy, ¿sabe?, obedeces al Señor, que si tú hoy le sigues en humildad, Dios te va a llevar, te va a elevar a esos lugares de honor. Es en el Señor. Recuerda que hay personas más pequeñas que tú, pero que Dios también usa para darte un consejo. Recuerda que hay personas que están por encima de ti, pero que Dios también usa para darte un consejo. Y la humildad es: Dios, gracias. A veces hay personas sencillas por quien envías ese consejo. O hay personas que están en autoridad por quien recibimos el consejo. Señor, escucharemos siempre. Aquí estamos, Dios. Gracias. Es el Espíritu de Dios que está a nuestro lado, que nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos, Redentor. Te bendecimos, Rey. Te exaltamos, Dios. La gloria y la honra a ti, Señor. Recuerda que los primeros años de Billy fueron terribles en el alcohol. 20 años mendigando en la calle enfrente de una iglesia. Pero un día reconoció que hay un Dios en los cielos. Esa es humildad, reconocer que hay alguien más grande que nosotros. Pidió su ayuda y Dios se la otorgó. Finalmente encontró la salida de ese laberinto de alcohol. Y esa ayuda se la dio Jesucristo.
Hoy has llegado a este lugar con años diciendo: esta vida, esto no me gusta, esto hay que cambiar. Quizás hoy elevas tu mirada al cielo para decir: Señor, necesito tu ayuda, necesito un cambio. Y Dios, lo que te dice hoy, te lo otorgo. Has encontrado la salida del laberinto, has encontrado la puerta, se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que entre por esa puerta, sabe, entrará, le pastoreará y le daré vida eterna. Es Jesús. Gracias, Señor. No es como iniciaste, es como vas a terminar. Señor, gracias. Esta tierra deseable terminaremos bien con tu ayuda, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Y todo el pueblo dice: